Carla Sofía Gascón. Te voy a contratar de repente, porque tú sabes todo mejor que yo. Cuando tenga que echar el currículum a una empresa, pues le pido que lo hagas tú y me lo haces en el Word, ¿no? Pero encantado. Y ya está. Oye, Perfecto. yo sé que está duro viajar tanto, pero viajar también es lindo y uno conoce muchos lugares. Y ¿cómo estás? ¿Cómo estás con ahora todo esto? me siento Carla Sofía Willy Fogg en vez de Gascón. O sea, porque no es normal, no es normal. Estoy Claro. acá para allá todo el rato, de un lado para el otro, corriendo. Pues es impresionante, pero es muy bonito también a la vez, porque conoces muchos pasillos de los hoteles. Claro. Sí, claro, no conoces la ciudad. Claro, no, pero es emocionante, porque dices, a ver cómo va a ser este pasillo, ¿se parecerá al de El Resplandor? Me va a salir ay, no me acuerdo, que se me ha ido el nombre de cómo se llamaba el actor. El actor Jack Nicholson. Jack Nicholson, digo, ¿me saldrá Jack Nicholson o me saldrá otro? Y Jack Nicholson me sale, pero en otro pasillo. Sí, sí, es una locura el momento que estás viviendo ahorita, pero yo lo que me quedo muy sorprendido es la cantidad de carrera que ha habido desde antes, ¿no? Digo, mucha gente lo sabe, mucha gente ha visto tu trabajo en España, por supuesto aquí en México, pero bueno, es que este proyecto es una locura. ¿Cómo te sientes con el proyecto, con lo que está pasando? Bueno, esta película es que es una película que yo no la definiría como una película, yo la defino como una obra de arte completa. Una obra, un cuadro que hay que ponerlo en algún lugar especial. Es una experiencia pura, no es cine ni siquiera, es una experiencia, es como meterse en una montaña rusa, como ir a un parque de atracciones y meterse en una atracción y dejarse llevar a ver qué es lo que pasa. Así lo defino yo. Y aún intentando definirlo yo, tampoco acierto, porque todo el mundo que intenta definirla, pues al final no tiene ni la más mínima idea de lo que el espectador después va a sentir o se va a encontrar en la pantalla, porque hasta que uno no la ve, no se da cuenta de la dimensión que tiene esta película. ¿Te diste cuenta tú de lo que era cuando te llamaron para hacer esta película y de ese papel? Porque yo me imagino que como actriz es increíble quedarte con una película, mucho más de este nivel internacional, pero que además la película se llame Emilia Pérez y seas tú Emilia Pérez. Ay, cabrón, Bueno, o sea... al principio yo lo vi, pues llegas un poco escéptica, llegas pensando pues que hay muchas cosas que a lo mejor no son como tú piensas. Una película independiente, francesa, una película que no sabes cómo va a quedar, si vamos a tener el suficiente dinero como para terminar de filmarla, con qué recursos, con qué actores y actrices, quién va a participar, cómo se va a realizar, cómo va a quedar. Todo eso va a ser una amalgama simplemente de algo chafa o va a quedar una película de verdad. Lo que sí estaba claro es que iba a ser una película de culto. Ya fuese de una manera o de otra. Lo que yo nunca pude predecir es que iba a ser una película de culto mundial. Platiqué, fíjate, con un par de actrices que hicieron el casting para tu papel. Y me dijo, es que definitivamente, pues ella se quedó con el papel porque era la mejor. Y me explicó varias cosas. Dime si esto es real. Para la gente que no ha visto la película, no les voy a spoilear nada. Por supuesto, pues bueno, el papel de Emilia previamente es un cante que se llama Manitas. Sí. Y entonces me dicen, esta persona me dijo, dime si es cierto o no, que te ofrecieron que otro actor hiciera a Manitas. Y que dijiste, bueno, a mí no me lo ofrecieron. No, que dijiste, yo lo quiero hacer. A mí me dijeron directamente que, a mí me dijo Jacques Audiard cuando yo lo encontré en París por primera vez, y le dije, bueno, y yo sé, también haré Manitas. Y me dijo, no, mija, tú solamente te quiero para la parte de Emilia. Digo, ¿qué vamos a poner de tal? Es que quiero que sean súper diferentes, es que quiero que haya una diferencia abismal entre uno y el otro para que luego la sorpresa sea más grande. Y digo, aguántame tantito, como decimos aquí. Y me fui a mi casa y fíjate que hice exactamente una cosa que ya he utilizado en varias ocasiones. Como esto que dicen de perro viejo, ¿no? No sé cómo se llama. Perro viejo no se aprende nuevos trucos. Exactamente. Y yo que vengo pues desde los 16 años haciendo este trabajo, normalmente entiendo que los productores, los directores, si no ven el personaje, les es mucho más difícil imaginarse que alguien puede hacerlo
como actriz. Y yo es algo que he utilizado durante muchísimo tiempo, una técnica, que no es una técnica y que la recomiendo a los actores, es darles el personaje prácticamente hecho o lo más aproximado posible. Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo cuando tenía 17 o 18 años que llegaba a los casting de publicidad y se necesitaban que fuera con un pico y una pala. Yo me iba con el pico y la pala, directamente se la agarraba a mi padre y me agarraba un casco para llegar allí y hacer el casting. A veces me funcionaba, otras veces no, pero la mayoría de las veces lo hacía. Y esto me pasó también con Corazón Salvaje. En Corazón Salvaje... Que fue tu primer trabajo en México, En ¿no? mi primer trabajo en México. Bueno, había hecho antes otra cosa pequeñita, pero era como un cortometraje de unos amigos que realmente no se puede considerar como algo profesional, ¿no? Pero en Corazón Salvaje estaban buscando a alguien que fuera de etnia gitana, o por lo menos que fuera de esa similitud. Entonces cuando me vieron a mí, dijeron, pues está muy bien, actúas, ¿qué te pasas y tal? Pero el pelo es clarito y de pinta no das la pinta. Y me fui a casa, ¿no? Y me hice no sé cuántas autofotografías, porque a mí me gusta mucho la fotografía y yo sé hacer con las cámaras antiguas que teníamos antes, que te las ponías y le apretaba el botón y me iba corriendo y me hacía la foto, ¿no? Con todo tipo, con el paliacate que sale en Corazón Salvaje, ese lo compré para hacerles las fotografías, me lo puse, o no me acuerdo si lo tenía de la playa y ya me lo puse, y luego lo utilizaron para la serie, o sea, para la novela. Y me hice fotografías con todo tipo de... exacto, que pudieran dar las características del personaje, con aretes grandes, etcétera, etcétera. Y al final, cuando yo creía que no me iban a llamar para el personaje, ellos mismos se dieron cuenta de que sí podía ser posible. Y con esto fue lo mismo. Automáticamente, el día que me despidió Jacques Audiard de París y me dijo, hasta luego, ¿no? Lucas, como dicen en mi pueblo, que dicen, hasta luego, Lucas. Que es como, vaya, adiós. Llegué a casa y dije, no, esto yo no lo voy a dejar pasar porque no voy a dejar que nadie haga mi personaje, ¿no? Creo que es muy importante, era muy importante. Y tomaba otra dimensión la película si la persona o la actriz que interpretaba el personaje era la misma que interpretaba el mismo personaje en su versión anterior. Iba a cobrar una dimensión muchísimo más grande, tanto histórica como darle una relevancia mucho más importante. Entonces llegué a casa, agarré un filtro de Snapchat que había utilizado para hacer unos vídeos de broma, precisamente imitando, no voy a decir a quién de aquí, para unas cosas porque yo ya sabes que he tenido algunas con varios. Hice un vídeo así como para comedia de las Navidades, para mí misma y mi familia, ¿no? Y utilicé ese mismo filtro de Snapchat, que es una aplicación que yo no tengo cuenta, pero que me pareció interesante el filtro, que tiene barbas y tal. Y como yo sabía... ¡Qué interesante! Como yo sabía los diálogos de Manitas, agarré el filtro, me lo puse, cambié mi voz, porque a mí sí me gusta mucho hacer doblaje. Entonces tengo mucho espectro vocal, mucho registro. Cambié la voz para hacer el personaje y luego le puse un filtro como oscuro, que hubiera menos luz, ¿no? También como de iluminación. Y se lo mandé. Y automáticamente me respondieron y me dijeron, ¿cómo has hecho esto? Y le dije, chu. Digo, aquí, digo, no se puede decir. El truco no se desvela. Y luego, claro, cuando ya me mandaron a París para que volviera allá, ya me había comprado yo en las tiendas de efectos especiales, de maquillaje de efectos especiales, me había comprado pelusa. Como para hacer una barba. Y me había comprado mastic, ¿sabes? Que es lo que se utiliza para pegar pues los prótesis de silicona y todo eso. Y claro, y luego se te quedaba eso pegado y no había de Dios que te lo quitara, ¿sabes? Pero estuvo muy bonito porque la primera vez que tuve esos ensayos así que yo quería mostrarle a Jack, fue en su casa, me dijo, pasa al baño y tal. Digo, espera, aguántame un momentito, que vengo, y salí
Como Manitas. Bueno, parecía una versión... Sí, digamos, la primera versión. Digamos una versión light, ¿no? De este personaje. Y fue muy bonito. Evidentemente hablando con el personaje. Claro, claro. Y yo me di cuenta de que ya estaban como medio pensando en que yo podía ser... o sí podía interpretar las dos versiones, cuando me dijeron, tienes que venir este mes porque tenemos que hacerte un molde de la cara. Y digo, hombre, no te van a llevar a París para hacerte un molde de la cara, pues por gusto, la gente no se gasta el dinero por gusto en tal. Y digo, entonces eso es que por lo menos están pensando a ver si haciendo el molde y viendo las diferencias, porque a mí obviamente me pusieron nariz, las cejas, los pómulos, tatuajes, luego la barba tuvimos muchas discusiones, el pelo. Al principio Manitas iba a ser mucho más atractivo, ya que no quería. Es que ha pasado Manita por muchísimos... Yo tengo vídeos grabados muy divertidos imitando a muchos personajes porque Manitas ha pasado por muchos sitios. Wow, pues yo realmente te felicito. Quiero decirte que cuando yo empecé a ver la película, yo no sabía. Obviamente es un personaje, si yo lo analizo objetivamente, sin pensar en que soy yo, que soy subjetivamente, yo diría que soy la mejor actriz del mundo. Me explico, si lo analizo objetivamente, pues lo único que puedo decir es que soy la mejor actriz del mundo. No. A ver, fuera de bromas, es un personaje que es muy difícil escribirlo, muy difícil que exista en el cine. Es un personaje... de estos que se escribían a lo mejor en los años 80, en los años que había otro tipo de grandes personajes para los actores y las actrices que interpretaban a Marlon Brando, el Al Pacino, el Robert De Niro, esa clase de personajes, ¿no? Dustin Hoffman, unos personajes con mucha carga emocional y tal, ¿no? Creo que sí que últimamente los personajes que han ido creando son siempre un poquito lo mismo, ¿no? Sí. Las mujeres que sufren mucho, los señores que son muy inteligentes o salvan el planeta, etcétera, etcétera. Pero personajes diferentes, etcétera. Y yo sabía que este personaje iba a ser historia de la cinematografía de la manera que fuera. Y obviamente si lo interpretaba yo, iba a cobrar todavía más dimensión, y si lo interpretaba esas dos partes y las hacía bien, porque si les hubiese hecho una cagada... Claro, todavía lo podrías haber hecho mal, por supuesto. Pues habría sido eso, pues una cosa que habría dicho todo el mundo, pues gracias, y vayas usted, y sería una película de serie B, porque si tú ves la película también, o sea, pues dices, vamos a ver, hay un personaje que va de A a B, lo normal es que el 90% de las posibilidades o de las probabilidades es que lo haya interpretado la misma persona y no al revés, ¿no? Y en cambio yo me he encontrado con que es al revés, que la mayoría de la gente piensa que las probabilidades de que interprete ese personaje una sola persona son ínfimas.